Listo. Bueno, entonces ese era su, vuelvo a empezar. Usted calculaba una inercia por medio de la sección del teorema de ejes paralelos para su sección de la derecha, ¿cierto? Calculaba una inercia y calculaba una distancia c. C es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más externa a tracción. Tiene que ser la fibra a tracción. Recuerden que yo les había dicho que era la más grande, pero no. Tiene que ser la distancia a la fibra que se encuentra en tracción. Entonces, mi diagrama de momentos para mi viga, para esta viga, sería algo de este estilo. Por aquí va a tener una reacción que va a ser P por L, y ese diagrama de momentos va a ser algo así. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿en dónde tengo yo tracciones en mis diagramas de momentos? En los puntos más alejados. Es decir, voy a suponer que tengo una viga de este estilo. Y el diagrama del momento de la viga es algo así. Vamos a suponerlo así, ponerlo de esta forma, ponerlo así. Una vigueta, un diagrama típico. ¿Dónde tengo los esfuerzos a tracción? Entonces, si mi viga es esta de acá, haciéndole, mirándola por la sección transversal, ¿cierto? De lado. ¿Dónde tengo esfuerzos a tracción? En los puntos donde mi momento es máximo, es decir, aquí, aquí, aquí y aquí. Ahí tengo mis esfuerzos máximos, ¿cierto? Mis momentos máximos. Entonces, los que están por debajo quieren decir que aquí abajo, en esta zona, es una zona de tracciones. Los que están por encima quieren decir que en estos medios es una zona de tracciones, ¿cierto? Los opuestos, pues son zonas de compresión. Compresión, compresión, compresión y compresión. Entonces, mi diagrama de momentos me permite ubicar en qué puntos tengo tracciones y si se encuentran en la parte de arriba o en la parte de abajo de mi sección transversal. Entonces, para nuestro ejemplo, nuestro punto estaba acá arriba. Eso quiere decir que mi sección transversal, que era algo así, ¿sí? Tenía por aquí en algún punto su centroide. Entonces, la distancia C que yo estoy buscando con mi esfuerzo debe ser esta, porque el momento genera tensiones arriba. ¿Sí? Estamos todos claros con eso. Entonces, ustedes lo que hacían era que calculaban, pues, cuál es el momento máximo que puede resistir mi viga en ese punto. ¿Cómo lo calculábamos? Entonces era el momento máximo, iba a ser el esfuerzo admisible por la inercia sobre la distancia C. ¿Sí? Pues con eso ustedes calculaban el momento máximo en este punto. Están todos hasta ahí claros, ¿cierto? No hay dudas con eso. Si se me va el audio, por favor me avisan que estoy aquí como improvisando la clase porque tuve un conflicto con la tabla. Entonces me van contando si se va la imagen o si se va el audio para corregirlo. Bueno, Listo, ahí vamos bien. entonces muchachos, ese momento máximo le habrá dado algún valor a usted. ¿Listo? Entonces voy a decir, ¿cuál es el valor máximo de la carga P que yo puedo colocar para que mi viga no alcance ese momento de fisuración máximo? ¿Qué sucede? Aparte de mi carga puntual, ¿cierto? Usted tiene que considerar el peso propio. ¿Cómo considera el peso propio? Como una carga distribuida. Peso propio, ¿cierto? Voy a borrar esto. Entonces, el peso propio va a ser simplemente igual a el área de su sección transversal por la densidad del concreto. Listo. Entonces, el área usted ya la calculó, para eso la usó cuando calculó la inercia, entonces ya tiene el valor del área. Entonces, para esta viga de acá,
para esta viga, 1, ¿cuánto vale el momento en el apoyo izquierdo? Entonces simplemente yo puedo hacer una sumatoria de momentos en A igual a 0. ¿Qué momentos actúa en A? Entonces actúa el momento de la reacción, que sería M, positivo, menos el momento de la carga P. Entonces la carga P sería menos P por L, ¿cierto? Y el momento generado por el peso propio de la viga, que sería, voy a dejarlo solo W. W es el peso propio, multiplicado por la longitud por la distancia del brazo del momento. Y todo esto es igual a 0. ¿Cierto? Y de ahí despejo el valor de M. Entonces, el momento en el apoyo va a ser igual a P por L más W L al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Ese es el momento que se va a generar en el apoyo debido a la carga puntual P y al momento y al peso propio. ¿Listo? Entonces, este momento es el máximo de toda mi viga, ¿cierto? Entonces lo igualo a este momento máximo de acá abajo. Entonces mi ecuación se va a cambiar a lo siguiente. Voy a decir que mi momento máximo va a ser igual, este momento de aquí va a ser igual a esta expresión. P por L más WL al cuadrado sobre 2, ¿cierto? De esa expresión, ¿qué conozco? Conozco el momento máximo que puede resistir mi material. Conozco la longitud de la viga y la carga de peso propio. ¿Qué me falta? P. Entonces la carga máxima que va a resistir va a ser el momento máximo menos WL al cuadrado sobre 2, todo dividido entre L. Esa es la respuesta de su ejercicio. Y ese es el valor de la carga máxima que resiste su viga. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Entonces, retomando un poco lo que vimos en los videitos que les dejé en el Moodle. ¿No hay preguntas? No. Habíamos visto los tipos de fallas que presenta una sección a flexión. Entonces, básicamente, teníamos 3 tipos de fallas. La primera, cuando es una falla balanceada, ¿cierto? Que el acero y el concreto alcanzan su deformación de fluencia al mismo tiempo. Y otras 2 que son las fallas subreforzadas, las fallas sobrereforzadas. Bueno. Hasta aquí no puedo hacerles ningún ejemplo de este tema porque necesitamos entrar a mirar ya los siguientes, la siguiente parte del curso, que es el diseño de la sección a concreto reforzado. Pero entonces, básicamente, aquí podemos ver es como una explicación de algunos conceptos que vimos en los videos, como por ejemplo lo que es la cuantía de refuerzo, la cuantía de acero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo yo una cuantía de acero? Bastante sencillo. Voy a dejar esto por aquí. Voy a ver si logro ocultar este panel. No, no logro ocultarlo. Ahí se alcanza a ver la presentación, no está muy pequeñito. Está muy pequeño. Ahí creo que podemos verla bien. Entonces, ¿qué es lo que decía que era una cuantía de acero? Entonces, la cuantía de acero era simplemente el área de acero suministrada sobre la base por la altura efectiva de mi sección. Entonces, cualquier sección de concreto que ustedes tengan, digamos, esta de acá. Listo. Va a tener un refuerzo a flexión, unas barritas por aquí abajo. Recuerden que esto tienen que dejarle aquí pues un recubrimiento, ¿cierto? A la fibra inferior para que no tengamos problemas de corrosión.
Y esta disposición del refuerzo va a tener ciertas dimensiones. Entonces, la distancia desde la fibra superior hasta el centroide de las barras lo vamos a llamar D. Y el ancho de la sección va a ser B. Recuerden que la altura total de su sección es H. Entonces, simplemente la cuantía de acero se define como el área de las barras de refuerzo dividida entre el área que está delimitada por el ancho B y la altura D. ¿Sí? No es la altura total de la viga, sino la altura D. Bueno, entonces si yo digo que estas barritas son de 7 octavos de pulgada, ¿cierto? Mi base son 0.35 metros y mi altura D, perdón, mi altura H es 0.60 metros. Entonces, ¿cuál es la cuantía que le estoy suministrando a mi sección? ¿Cuánto valdría D? Bueno, el recubrimiento vamos a decir que son 4 centímetros de recubrimiento que tiene la barra. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a valer la altura estructural D? Va a ser igual a la altura total H menos el recubrimiento menos 1/2 del diámetro de la barra de 7 octavos. Entonces, si vamos a nuestra tablita de la norma, nos dice que la barra de 7 octavos, por aquí abajo, perdón, la barra de 7 octavos tiene un diámetro de 22.2 milímetros. Entonces, le voy a restar 1/2 de ese diámetro. 22.2 milímetros. Listo. Mi altura de cuánto sería. Voy a hacerlo en milímetros. 600 milímetros menos 40 milímetros de recubrimiento menos 11.1 milímetros. Listo. Mi altura estructural D sería 600 menos 40 menos 11.1. En este caso, 549 milímetros. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de la cuantía de mi sección transversal? Entonces mi cuantía sería A sub S sobre BD. ¿Qué es A sub S? El área de las barritas de refuerzo. Entonces tengo 3 barras y el área de esa barrita de 7 octavos es, como sale aquí en la tablita, 387 milímetros cuadrados. Entonces 3 por 387 sobre la base, que son 600 milímetros, por la altura, que son 549. Listo. Entonces sería 3 por 387 sobre 600 por 549. Me da una cuantía de 0.003525. Esa sería la cuantía de mi sección transversal. Condiciones. La cuantía de la sección tiene que ser solo el refuerzo que está a tracción. Bueno, muchas veces vamos a tener que colocar refuerzos en las zonas de compresiones, o sea, por acá. Ese refuerzo es otro tipo de cuantía, pero la cuantía general de su sección transversal va a ser solo, exclusivamente, el refuerzo a tracción. ¿Alguna pregunta de eso, muchachos? Entonces, No, señor. dependiendo de esa cantidad de acero que yo le coloque, mi estructura va a tener 3 tipos de fallas. Una falla balanceada, cuando la cuantía es igual a la balanceada. Una falla sobre reforzada, cuando tengo más acero del necesario. Y una falla subreforzada, cuando tengo más poquito acero de la cuantía balanceada. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 tipos de fallas. Por lo general, buscamos que siempre tengamos fallas con el mecanismo de tracción, ¿cierto? Entonces, para tener una falla por tracción, tengo que colocar una cuantía un poquito menor a la balanceada. Y de esa forma genero un mecanismo de falla en el cual, dígame. Profe, una pregunta. La base para el cálculo de la cuantía, en vez de 600, ¿no sería 350?
que es la base. Ah, sí, señor. Muchas gracias. Sí, esto está mal. Serían 350. Sí, correcto. Eso sería 0.006042. Listo. ¿Para qué más me sirve? Bueno, muchas gracias. ¿Para qué más me sirve la cuantía? Primero, para determinar el tipo de falla de mi sección. Y segundo, para determinar, hay unos criterios de la norma que son unas cuantías mínimas y unas cuantías máximas que tiene que cumplir su sección transversal para garantizar un tipo de falla por un mecanismo dúctil, que recuerden que siempre buscamos un mecanismo de falla dúctil. Bueno, eso es básicamente lo de la cuantía. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los tipos de fallas? ¿No les quedó claro alguno de los mecanismos que vimos? Entonces, como les dije, en base a esto no tengo muchos ejercicios que podamos hacer, pero uno bien sencillo sería calcular la altura estructural de cuando tengo más de una línea de refuerzo. Entonces vamos a irnos con la misma viga que teníamos. Entonces, por condiciones de servicio, les dio un momento muy elevado. Entonces la cuantía de la sección se va a disparar. Y usted no puede modificar las secciones de su viga. En este caso, el arquitecto le dice, no, no quiero que me cambie la sección de mi viga. Entonces usted lo que hace es aumentar la cantidad de refuerzo y tiene que colocarlo, debido al poco espacio que tiene, en dos o más filas. Entonces vamos a suponer que tenemos nuestra misma 3 barritas de 7 octavos en la parte inferior. Y adicional a eso vamos a sumarle 2 barritas acá. Una a cada lado. Vamos a decir que esas barritas son de 3/4 de pulgada. Entonces, ¿cuál es la cuantía de mi sección transversal? Entonces, el área total de acero que estoy suministrando, en este caso sería 3 barras de 7 octavos y 2 barras de 3/4. Entonces, la de 7 octavos, ya vimos que tenía un área de 387, entonces son 3 barritas, más 2 barritas de 3/4. Entonces, la barra de 3/4 tiene un área de 284. Y eso me da el área de esa sección transversal, entonces sería, perdón, el área del acero suministrado, 1729 milímetros cuadrados. ¿Ya? Ahora, la base de mi viga sigue siendo 350 milímetros, la altura total siguen siendo 600 milímetros, el recubrimiento siguen siendo los mismos 4 centímetros, pero ¿cuánto vale mi altura estructural D? Entonces, en este caso, ¿en dónde la coloco? ¿En el refuerzo inferior o en el refuerzo superior? Entonces, la respuesta es en ninguno. Tengo que calcular el centroide de mis barras, ¿sí? Y ese centroide va a ser mi distancia estructural D. ¿Qué nos está viendo? Ya. Listo. Ese centroide va a ser mi altura estructural D. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente tengo que hacer, voy a tomar como referencia mi eje inferior. Y voy a hacer una sumatoria de áreas de mis barras de refuerzo. Entonces, mi primer línea de barras va a estar ubicada a una distancia, vamos a llamarla de 1. Y mi segunda línea de barras va a estar ubicada a una distancia de 2. Listo. La separación entre barras
Es un dato que les hace falta aquí. Entonces, la separación vertical, vamos a suponerla de 20. No, mentiras. Dejémosla 5 centímetros centro a centro. ¿Listo? Van a hacer separación vertical 5 centímetros centro a centro. Listo. Entonces, ¿cuánto valdría mi distancia de 1? Mi distancia de 1 sería el recubrimiento de mi barra más la mitad del diámetro de mi barra. Entonces serían 40 milímetros, ¿cierto? Que ese es el recubrimiento, más la mitad de la barra. La barra de 7 octavos tiene 22.2 milímetros de diámetro. Entonces la mitad sería 11.1. ¿Ya? 51.1 milímetros. Ese es mi D sub 1. Mi D sub 2 sería entonces D sub 1 más la separación vertical, ¿cierto? 51.1 más 5 más 50. Entonces sería 101.1 milímetros. Esa sería mi distancia D sub 2, desde la fibra inferior hasta el centroide de las barras de 3/4. ¿Todos me siguen hasta ahí? Profe, qué pena. ¿Me podría repetir de dónde sale el 11.1? ¿Del de 1? Ya. Entonces el D1 es su recubrimiento por debajo de la barra, ¿cierto? Más medio diámetro de la barra, porque yo estoy calculando las distancias al centroide de mi refuerzo. ¿Ya? Entonces medio diámetro de mi barra, estas barras de abajo son de 7 octavos. El diámetro de la barra de 7 octavos son 22.2. Entonces si yo le cojo la mitad serían solamente 11.1. Gracias, señor. Listo. Entonces voy a hacer una sumatoria de áreas respecto al eje de referencia inferior. ¿Cómo sería esa sumatoria de áreas? Entonces, esta línea de abajo va a tener una cuantía de A0 a sub S1 y esta línea de arriba una A sub S2, ¿sí? Donde A sub S1 es 3 por 387 y A sub S2 es 2 por 284. Entonces, Profe, qué pena, una pregunta. dime. ¿En D2 es D1 más 5.4? No, perdón, más la separación vertical. Lo separación. Sí, claro, porque aquí de 1 ya lo calculaste hasta el centroide de la primera línea, ¿cierto? Y yo te di que la separación vertical entre líneas de barras va a ser 5 centímetros centro a centro. Entonces, pues la distancia entre D2 y D1 va a ser la separación vertical. ¿Sí? Si tú sumas estas dos, pues obtienes tu D sub 2. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, mi eje centroidal del refuerzo está ubicado a una distancia X barra de la parte inferior de mi viga. Entonces, si hago una sumatoria de áreas con respecto a la parte inferior, puedo decir que X barra va a estar ubicado en la sumatoria de las distancias por las áreas de cada línea sobre la sumatoria de todas las áreas. Bueno, entonces para la primera, la expresión de arriba sería la sumatoria de la área, de las áreas por las distancias. Entonces para la primera línea, que sería esta línea de acá abajo, sería AS1 por D1, ¿cierto? Más la siguiente línea, AS2 por D2. Y todo esto dividido entre la sumatoria de áreas. ¿Listo? AS1, ¿cuánto es? 3 por 387, ¿cierto? 3 barras de 7 octavos.
1161. Multiplicado por D1, que son 51.1. Más el área de la segunda fila, que sería 2 por 284, 568. Multiplicado por la distancia de 2, 101.1. ¿Listo? Y todo esto dividido entre la suma de las dos áreas, que serían 1729. Entonces mi X barra termina siendo entonces sería 67.52 milímetros. ¿Sí? ¿A todos les dio eso, los que están conmigo resolviéndolo? ¿O a alguien le da diferente? Sí, señor, eso va. Entonces, ¿cuál sería mi altura estructural D? D sería la altura total de mi viga, es decir, H, menos la distancia que acabé de calcular de X barra. Entonces sería 532.5 milímetros. Ese sería el D. Entonces mi cuantía de la sección transversal sería AS sobre BD. Mi área total son 1729. Mi base son 350 milímetros. Y mi altura D sería 532.5 milímetros. Esto me da 1729 dividido en 350 dividido entre 532.5. Eso da 0.0909277. Y esa sería mi cuantía de la sección transversal. ¿Alguien tiene alguna preguntita de esto, muchachos? Profe, qué pena. Entonces, Bueno, una a la profe, vez, dígame. entonces la cuantía solo se saca con el acero de refuerzo para tracción, ¿cierto? Sí, O sea, señor. si tuviéramos uno de compresión, no se tendría en cuenta. No, no debería tenerse en cuenta. Eso, pues, o sea, existen otros conceptos de esas cuantías que vamos a ver en su momento. Por ahí en 2 semanitas que veamos vigas con refuerzo a compresión. Entonces, cuando veamos ese refuerzo, ahí sí se usa. Si hay un concepto de cuantía para ese refuerzo a compresión, sí lo hay. Pero no es la cuantía que estamos utilizando para determinar el tipo de falla de la sección, ¿cierto? Sí. Ah, listo, gracias, profe. Bueno, ¿quién más tenía preguntas? Por ahí había alguien que iba a participar. Bueno, eso era básicamente el cálculo de una cuantía de la sección transversal. Entonces, ¿qué más veíamos nosotros en los dos videos que les dejé? Voy a regresar aquí a la presentación. ¿Listo? Entonces veíamos que dependiendo del tipo de la cantidad de cuantía que yo le suministre a mi viga, voy a tener unos tipos de fallas. ¿Sí? Entonces aquí veíamos que la norma establecía que la máxima deformación del concreto era 0.003 y la del acero era FY
sobre E sub S. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de acero, voy a tener una deformación unitaria de fluencia. Básicamente eso era todo lo que teníamos en esa presentación. También vimos los tipos de fallas, secciones controladas por compresión, secciones controladas por tracción y secciones en zonas de transición. ¿Sí? Entonces, básicamente, la sección controlada por compresión, entonces el concreto alcanza 0.003, ¿cierto? Que es su punto de rotura, y el acero todavía no entra en fluencia. Entonces, la deformación del acero todavía no supera la deformación de fluencia. Entonces, ese tipo de secciones que va a fallar primero, pues falla primero el concreto, presentan una falla frágil, que el concreto no puede fallar primero que el acero, y presenta el colapso inminente de la estructura, básicamente. Ese es el problema de las fallas por compresión. Luego venían las fallas a tracción, que es lo que nosotros casi siempre buscamos. Entonces, la condición para la falla de tracción era que la deformación del acero ya había entrado en fluencia, entonces ya salió de su rango lineal elástico y entró en su rango plástico. Pero tengo que llevarlo como mínimo hasta 0.005. Cuando la deformación de mis barras a tracción es mayor a 0.005, entonces estoy garantizando que mi sección va a fallar por tracción. ¿Qué es lo bueno de este tipo de falla? Que es una falla progresiva. Entonces primero falla el acero, pero la estructura no pierde su estabilidad, porque el concreto todavía resiste un poquitín. Entonces el concreto todavía no ha llegado a su punto de rotura. Por ende no vamos a tener explosión ni una falla frágil del concreto hasta mucho más tiempo parado, o sea, hasta mucho después de que el acero entre en fluencia. ¿Listo? Ese es el tipo de falla por tracción y la norma nos pide que busquemos siempre llegar a ese tipo de fallas en elementos a flexión. Y la última era una falla en zonas de transición, entonces cuando el acero no está ni en su rango elástico ni más allá de 0.005. Entonces aquí se da una serie de condiciones especiales que pueden desencadenar en una falla frágil o en una falla dúctil. Entonces ahí toca entrar a analizar una serie de factores totalmente independientes a la cuantía del acero. Eso fue lo que vimos en cuanto a los tres tipos de falla. Y finalmente vimos el método de diseño, que era el método de carga y resistencia. Entonces voy a enfocarme en, qué pena por aquí paso rápido, en la parte de combinaciones de carga y combinaciones de diseño. Entonces la norma nos tiene dos tipos de combinaciones, unas combinaciones de trabajo y unas combinaciones de diseño. Entonces si ustedes van al título B2.3 de su norma, voy a dirigirme aquí en el PDF. Estos PDFs creo que ustedes los tienen ahí en el Moodle, entonces el que quiera puede ir a la par e ir revisando en qué parte estoy. Entonces, B2.3. Ya. Entonces el título B2.3 contiene lo que son combinaciones de carga para ser utilizadas esfuerzos de trabajo o en verificaciones de estado límite de servicios, básicamente lo que dice. Esas combinaciones son, en este caso, 10 posibles combinaciones que ustedes tienen que analizar en una estructura. Bueno, esto se usa cuando se está trabajando por el método de esfuerzos de trabajo o el método de estados de servicio. ¿Para qué usamos nosotros estas cargas? Simplemente para dos cosas. Primero, para encontrar las cargas de cimentación. Y segundo, para encontrar las derivas de la edificación. ¿Ya? Entonces, por aquí, en B232, aparece un apartado para el análisis de fuerzas sísmicas. Entonces, las fuerzas sísmicas son las fuerzas E. Entonces dice, ¿qué es la notación E? La notación E es resumida
En resumen, sería como las fuerzas sísmicas de la estructura divididas en el coeficiente de disipación de energía. Entonces recuerden que nosotros, para los que vieron análisis de estructuras 2, vimos que ese coeficiente de disipación de energía lo que hace es que no permite que la estructura disipe todo el sismo en un rango elástico. ¿Ya? Entonces voy a intentar aquí hacerles un esquemita, a ver si logramos entender de rapidez qué es el coeficiente F. Entonces, qué pena, voy a poner el tablero de nuevo. Ya, listo. Voy a inventarme una gráfica en términos de, creo que son gráficas momento, curvatura. Listo. Entonces ustedes cuando tienen una estructura la empiezan a someter a un incremento progresivo de sus cargas y le hacen ciclos de carga y de descarga. Es decir, aplican la fuerza y la retiran, aplican la fuerza y la retiran en incrementos muy pequeños de carga. Cuando sucede eso, ustedes pueden analizar el momento interno en términos de las deformaciones de su estructura y se generan unas gráficas que se llaman las gráficas de momento curvatura. Son unas grafiquetas así, vienen de este estilo. Ya, vienen por acá, vienen por acá. Sí. Listo. Algo así es una gráfica de momento curvatura de un ensayo cíclico de cargas. Entonces, el área bajo toda esa curva es la energía. Toda esa área es la energía del sismo. ¿Sí? Es la energía que va a producir el sismo. Entonces, la norma, ¿qué le dice? Suponiendo que vamos a calcular toda esa área de la energía del sismo. Entonces, U va a ser el área de la energía del sismo. Entonces, si usted coge una estructura y le aplica esa carga, inicialmente su estructura va a empezar a responder con un comportamiento lineal, ¿cierto? Porque no hemos salido del rango elástico, porque todos los materiales están en su límite elástico. Pero entonces, esa carga de sismo es tan grande que mi estructura se sale de ese rango elástico. Entonces va a ser algo de este estilo. Ya. Listo. Y en ese punto se presenta la falla de mi edificación. Entonces, ¿qué sucede? Voy a tener dos zonas. Una zona elástica y una zona plástica. Entonces, la norma, ¿qué le dice? Nosotros no podemos hacer un diseño plástico porque sería demasiado demorado hacer cualquier diseño. ¿Sí? Porque para hacer un diseño plástico tienen que usar una técnica que se llama pushover, que es una técnica de plastificación progresiva, que es simplemente que van apareciendo rótulas y los llevamos hasta el punto en el que la estructura se vuelve inestable. Eso es el pushover. Entonces la norma, para evitar eso, le dice, listo, usted va a tener permitido diseñar todo en su rango elástico, todo, absolutamente todo, vigas, columnas, cimentaciones, todo en su rango elástico. Pero entonces para eso, ¿qué va a hacer? No le puede meter toda esta energía que va a generar toda esta área de acá, no la puede condensar solo en este pedacito chiquito. ¿Sí o no? Entonces la norma le dice, para usted diseñar en el rango elástico, va a diseñar para una fracción de esa área. Una porción de esa área. Y eso es lo que llamamos el coeficiente R. Entonces es la porción de energía que vamos a permitir disipar por medio de deformaciones elásticas. ¿Qué sucede? Obviamente el sismo no le va a decir, bueno, usted tomó un R, entonces yo solo le doy este pedacito de fuerza. No, el sismo le mete toda la energía a su edificio. Entonces la norma le dice, listo, desde que usted diseñe elásticamente para esta pequeña fracción de sismo, toda esta energía faltante se va a disipar de forma plástica. Listo. No le estoy pidiendo que me haga un diseño plástico. Entonces, ¿qué dice la norma? Usted tiene que cumplir unas condiciones de refuerzo
unas condiciones de dimensiones mínimas, unas condiciones de cuantías mínimas, que dependen de su zona de amenaza sísmica, de si está en amenaza mínima, en amenaza moderada o en amenaza especial. Y garantizando una distribución del refuerzo en los elementos vigas y columnas, usted puede garantizar que su edificio va a responder bien en el rango plástico. ¿Sí? Entonces, ese es básicamente el coeficiente R, la porción de sismo que vamos a diseñar en el rango elástico de nuestra estructura. Bueno, entonces, ¿qué dice la norma? Miremos el numeral punto 1, verificación de las derivas. Entonces dice, para evaluar las derivas, entonces la deriva es la deflexión horizontal de cada piso. Dice, las fuerzas sísmicas no tienen que ser divididas por R, ¿sí? Es decir, si nos vamos a nuestras combinaciones, vemos que en las combinaciones de trabajo, digamos aquí sale un 0.7 por E, ¿sí? Entonces, ese 0.7E tenemos que cambiarlo por 0.7 F sub S, sin ser dividido por R. Me explico. Bueno, eso dice ahí. Y dice, los coeficientes deben ser 1 en vez de 0.7E. Listo. Voy a volver aquí a mi pantalla. Y voy a dejar aquí las combinaciones. Entonces, miremos una de esas combinaciones. Puede ser la combinación B238. Entonces, la combinación B238 dice carga muerta más H más F, que no me acuerdo qué son, creo que es como empuje de tierras, más 0.75 por 0.7E. Más 0.75 la carga viva. Esa es una combinación de trabajo. Con esta combinación, ¿yo qué voy a obtener? Las fuerzas en cimentación. ¿Qué condición debo cumplir? Que este E va a ser la fuerza sísmica sobre R. ¿Ya? Ahora, voy a utilizarla para calcular derivas. Entonces la norma le dice, para calcular derivas, este 0.7 tiene que cambiar. Entonces, ese 0.7 se vuelve un 1.0. ¿Listo? Pero entonces, el sismo que coloque tiene que estar sin dividir por R. Es decir, es nuestro mismo F sub S, que es el sismo total. Y esta es la combinación que yo uso para deriva. ¿Listo? Esa es básicamente la aclaración que quiero hacerles en las combinaciones de carga de trabajo. Entonces tenemos unas para calcular fuerzas de cimentación y otras para calcular derivas. Entonces este F sub S, recuerden que es sin el R para el cálculo de las derivas. ¿Alguna preguntita hasta ahí? No, señor. Y la siguiente parte de la norma dice verificación de derivas por el método de esfuerzos de trabajo para el sismo del umbral de daño. Esto se hace cuando ustedes están haciendo, cuando están analizando rehabilitación estructural, reforzamiento, entonces usamos algo que es el sismo de umbral de daño. Entonces eso no se escapa del tema del curso. Y luego tenemos en B24 las combinaciones de carga. ¿Qué es esto? Unas combinaciones que me mayoran las cargas sobre mi estructura.
Entonces, por ejemplo, voy a borrar por aquí mi tablero improvisado. Vamos a suponer que tenemos una viga. Es una viga de cubierta, es decir, está en el último nivel de la edificación. Entonces esa viga de cubierta va a tener una carga muerta. Digamos que sean 3 kilonewton por metro. Adicional a eso también va a tener una carga viva, que digamos sea 2 kilonewton metro. Y aparte, como estamos en la cubierta, digamos que estemos en Bogotá, tenemos que tener en cuenta cargas de granizo. Entonces le vamos a poner una carga de granizo de 1 kilonewton por metro cuadrado. Listo. Entonces, el método de carga, de factores de carga y resistencia, ¿qué nos dice? Bueno, aumente las cargas que actúan y reduzca la resistencia de la sección. ¿Cómo se reduce la resistencia? Eso lo vamos a ver a medida que avancemos en el curso con los factores de reducción de resistencia. Pero ¿cómo aumento las cargas? Entonces, si es para diseño, si vamos a diseñar ese elemento, vamos a diseñar la cuantía de refuerzo, entonces tengo que usar las combinaciones de B2-4. Estas son las combinaciones. Entonces voy a tomar alguna. Voy a decir B242. ¿Listo? B242 es una combinación de las más límites que existe, de las que van a darle factores mucho más altos que las otras. Entonces básicamente dices 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva más 0.5, 3 tipos de carga de ahí. Entonces puede tomar una de esas 3. Creo que son como cargas vivas de cubierta, granizo, en este caso yo tengo el granizo, les voy a dejar granizo. Entonces, ¿cuál es la carga máxima con la cual yo voy a analizar mi viga? La carga correspondiente a esta combinación. Entonces voy a reemplazar mis valores de carga sin mayorar. Entonces sería 1.2 veces la carga muerta, que son 3, más 1.6 veces la carga viva, que son 2, más 0.5 veces la carga de granizo, que es 1. ¿Cuánto me da eso? Simplemente me da 1.2 por 3, más 1.6 por 2, más 0.5. 7.3 kilonewton metro. Esa va a ser mi carga de diseño de mi viga. ¿Cuánto estoy aumentando mi carga? Entonces, si nos fijamos aquí, si nuestras 3 cargas fueran independientes, serían 6 kilonewton metros, ¿cierto? Pero la norma me exige que para el diseño tengo que usar 7.3. Entonces, estoy teniendo prácticamente un factor de seguridad de ¿cuánto? De 7.3 sobre 6. 1.22. Ese es mi factor de seguridad de carga. Estoy poniendo 22% más de carga. ¿Listo? Aparte de esto, aparte de que le estoy poniendo el 22% más de carga, voy a tener que reducir la resistencia. ¿Sí? Pues en el caso de la flexión, la reduzco un 10%. En el caso del cortante, un 25%. Pero bueno, eso lo vamos a ver a medida que avanza el curso. ¿Alguna pregunta de eso, muchachos? Ay, Listo, chicos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar por hoy la clase. El fin de semana les voy a subir otros 3 videos, donde vamos a ver todo lo que es la flexión y el diseño a flexión. Y confiando en que todo salga bien, la próxima semana, martes y jueves, nos vamos a dedicar a empezar a hacer diseños de secciones simples de concreto reforzado. ¿Listo, muchachos? Entonces, por favor, revisen los videos, yo se los voy a dejar el sábado. Revisen los videos, traigan dudas el martes y comenzamos a hacer ejemplos la otra semana. Regálenme un segundo, por favor. Tengo que pasarles la asistencia.
Profe, Entonces, en el chat les dejé el link de la asistencia. Sí, dígame. profe, no sé si como para recuperar un poquito de la nota de quiz, pues la verdad, ese día yo estaba por carretera y me fue un poco mal. Y no sé si le podamos enviar el ejercicio de que usted puso de tarea. Eh, pues la verdad es que me queda un poquito difícil para calificar porque no estoy teniendo mucho tiempo. Pero entonces, Vale, profe, tranquilo, si listo, no quieres hay más lío. bien, el otro martes hacemos un cuisecito para que vayan recuperando esas notas. Profe, a mí no me deja llenar la asistencia. A mí tampoco, Dime. profe. A mí tampoco. Dice que ya se llenó. Sí, no está Ah, dejando llenarlo, bueno. profe. Es que estaba haciendo una prueba, pero entonces ya se los arreglo y se los vuelvo a enviar. Regálenme un segundito. El martes van a hacer quiz. Sí, el martes hacemos. Listo, vuelvan a intentar, por favor, a ver si los deja. Ahora sí llenar la asistencia. Sí, ya deja, profe. Listo. Entonces, porfa, llénenla. A ver si me guarda las respuestas acá. Es que soy nuevo con eso de los formularios. A ver si logro manejarlos. Listo, ya. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Entonces, nos vemos la próxima semanita. Profe, Más qué pena, ¿me listo. puede reenviar otra vez el link? Es que me salí y no me aparece en el chat. Porfa, Sí, señor. Ahí gracias. está el link de la asistencia. Por favor, lo van llenando. Sí. Listo, profe, gracias. Bueno, pues voy a parar la grabación y nos vemos